¿Te imaginas presenciar un acontecimiento que marcó el inicio de una nueva era para un pueblo desterrado y su tierra ancestral? ¿Te gustaría explorar cómo un líder visionario, inspirado por la mano de Dios, guió a su pueblo de regreso a Jerusalén para reconstruir lo que una vez fue su hogar? Bienvenido a la extraordinaria historia del decreto de Ciro y el regreso a Jerusalén, un relato de restauración, esperanza y fe inquebrantable. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, un acontecimiento sin precedentes ocurrió. Yahvé despertó el espíritu de Ciro y lo movió a proclamar en todo su vasto imperio un edicto que cambiaría el destino de un pueblo desterrado. Este decreto no solo autorizaba, sino que también instaba a los exiliados judíos a regresar a su tierra ancestral y reconstruir el templo sagrado de Yahvé en Jerusalén. ¿Te sientes inspirado por el análisis de esta historia de restauración y renovación? ¿Estás listo para ser testigo del poder transformador de la fe y la obediencia a Dios? Acompáñame en este viaje mientras exploramos juntos el extraordinario decreto de Ciro y el emocionante regreso de los exiliados a Jerusalén. Prepárate para ser inspirado y fortalecido por la grandeza del plan divino. Iniciaremos este análisis del capítulo 1 del libro de Esdras, versículo 1, el cual dice: En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, despertó Yahvé el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: En el primer año de Ciro rey de Persia. Este detalle temporal adquiere una gran importancia al situarnos en un momento histórico específico. El reinado de Ciro sobre Persia marca un hito significativo que influye en el curso de los acontecimientos subsiguientes. Este periodo es crítico no solo por la ascendencia de Ciro al trono, sino también por el impacto que su reinado tendría en la región y, posiblemente, en la vida de aquellos que están por entrar en escena. El hecho de mencionar el primer año indica un comienzo, un nuevo capítulo que podría llevar consigo cambios, tanto a nivel político como social. La elección de este momento específico sugiere que algo trascendental está a punto de suceder o que se están gestando eventos importantes. La narrativa que sigue probablemente esté moldeada por el contexto histórico, político y cultural del primer año de Ciro, y este detalle temporal sirve como un punto de partida clave para comprender las dinámicas que se desarrollarán. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías. Esta declaración resuena con un sentido profundo de cumplimiento profético y señala la realización de las palabras pronunciadas por el profeta Jeremías. La referencia a Jeremías sugiere que se está materializando una profecía específica relacionada con el final del exilio babilónico. El uso de la expresión la palabra de Yahvé resalta la autoridad divina detrás de las profecías de Jeremías, subrayando que estas no son simples predicciones humanas, sino revelaciones directas de la voluntad divina. Este cumplimiento profético lleva consigo un peso espiritual y un sentido de confirmación de la fidelidad de Dios a sus promesas. Este detalle no solo conecta el presente con las profecías del pasado, sino que también establece una perspectiva más amplia sobre la importancia de las Escrituras y cómo la voluntad de Dios se desarrolla a lo largo del tiempo. En el cumplimiento de estas profecías, se revela un aspecto esencial de la relación entre la humanidad y lo divino. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: despertó Yahvé el espíritu de Ciro rey de Persia.
Esta frase revela un acto divino de influencia directa en el corazón y la mente de Ciro, el rey de Persia. El término despertó implica que Dios intervino activamente para inspirar o influir en las decisiones y actitudes de Ciro. Este despertar del espíritu de Ciro sugiere una acción divina que lo motiva o guía en una dirección específica. La elección de destacar el papel de Yahvé en este contexto indica una intervención divina específica en los asuntos humanos. Este acto divino se traduce en una decisión positiva hacia los judíos por parte de Ciro. La implicación es que la mano de Dios está obrando detrás de escena, moviendo los hilos de la historia para lograr un propósito mayor. Este pasaje resalta la idea de que, incluso en los asuntos políticos y las decisiones de los gobernantes, la mano de Dios puede estar presente, guiando y orientando las circunstancias de acuerdo con su plan divino. La intervención divina en el corazón de Ciro establece una conexión importante entre los eventos terrenales y la voluntad soberana de Dios. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Esta descripción destaca la formalidad y el alcance del edicto de Ciro. La decisión de proclamar el mensaje tanto de palabra como por escrito enfatiza la seriedad y la importancia que el rey otorga a esta declaración. La elección de hacerlo por todo su reino subraya la extensión geográfica de la proclamación, asegurándose de que la noticia se difunda ampliamente entre sus súbditos. Al utilizar ambos medios de comunicación, oral y escrita, Ciro garantiza que su decreto sea accesible a diferentes audiencias y que quede registrado de manera permanente. La formalidad de esta acción refleja el compromiso del rey con la transparencia y la legitimidad de su edicto. Esta amplitud de difusión sugiere que Ciro busca que su decisión sea conocida y respetada en todas las regiones bajo su dominio. En última instancia, la combinación de la proclamación oral y escrita contribuye a la solemnidad y la autenticidad del edicto. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Esdras, versículo 2. El cual dice: así ha dicho Ciro rey de Persia. Yahvé el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: así ha dicho Ciro rey de Persia. Esta declaración lleva consigo un tono de autoridad y certeza, destacando la firmeza con la que Ciro expresa su mensaje. Al comenzar con así ha dicho, el rey afirma la veracidad y la importancia de sus palabras, sugiriendo que su declaración no es simplemente una opinión personal, sino un pronunciamiento oficial. La mención de Ciro, rey de Persia, subraya la posición y la autoridad del emisor. Ciro no habla como una figura común, sino como el gobernante de un imperio poderoso. Esta introducción resalta su capacidad para tomar decisiones que afectan a vastas poblaciones y territorios. El reconocimiento de Ciro como rey de Persia también resalta el contexto político de su declaración. Aunque habla con autoridad humana, la trascendencia de sus palabras puede sugerir un reconocimiento implícito de su papel como instrumento de la voluntad divina. La idea es que, a pesar de su posición real, Ciro se ve a sí mismo como un ejecutor de los designios divinos, aportando una capa adicional de significado y profundidad a su declaración. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: Yahvé el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Esta afirmación de Ciro refleja un reconocimiento explícito de la soberanía divina sobre los asuntos terrenales. Al mencionar a Yahvé como el Dios de los cielos,
Ciro está haciendo referencia al Dios supremo y universal, indicando que su éxito y la adquisición de los reinos terrenales están intrínsecamente ligados a la voluntad divina. La declaración implica que Ciro atribuye su posición y logros no solo a sus habilidades políticas o estratégicas, sino a la intervención directa y la bendición de Yahvé. Al afirmar que le ha sido dado todos los reinos de la tierra, Ciro reconoce la magnitud de la influencia divina en su vida y en el curso de los acontecimientos históricos. Esta frase sugiere una perspectiva teocéntrica, donde el poder y la autoridad provienen de lo alto. Al hacer esta afirmación, Ciro establece una conexión entre su propio reinado y la voluntad divina, enfatizando que su papel como gobernante está intrínsecamente ligado al plan de Dios para la historia. La humildad implícita en reconocer la soberanía de Yahvé agrega un matiz espiritual a la declaración de Ciro. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: "Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá". Esta afirmación de Ciro destaca la especificidad de la tarea encomendada por Yahvé. La orden de edificar una casa en Jerusalén no solo apunta a la construcción de un lugar físico, sino que tiene una connotación sagrada y simbólica, referente a la reconstrucción del templo. Al mencionar Jerusalén, que está en Judá, Ciro no solo destaca la ubicación geográfica precisa, sino que también resalta la importancia espiritual y histórica de este lugar para el pueblo judío. Jerusalén y, en particular, el templo, ocupan un lugar central en la identidad y la adoración del pueblo judío, y la tarea de reconstruir el templo es una encomienda de gran significado y trascendencia. La frase "me ha mandado" refleja la percepción de Ciro de que esta tarea no es simplemente una decisión política, sino una instrucción divina. La reconstrucción del templo no solo tiene implicaciones arquitectónicas, sino que simboliza la restauración espiritual y la renovación del compromiso del pueblo judío con su fe. La atención específica a esta tarea subraya la importancia de la casa de culto en la relación entre el pueblo y Dios. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Esdras, versículo 3. El cual dice: "Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Yahvé Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén". Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: "Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él". Esta afirmación de Ciro revela una disposición benevolente hacia el pueblo judío dentro de su reino. Al utilizar la expresión "sea Dios con él", Ciro no solo extiende un deseo de éxito y protección, sino que también reconoce la importancia de la guía divina en las empresas de aquellos que opten por regresar a Jerusalén. El uso de la frase "de su pueblo" indica un reconocimiento específico de la identidad y la pertenencia de los judíos a su comunidad. Ciro no solo los ve como súbditos, sino como un grupo distinto con una conexión especial a su propia herencia y tradiciones. Al invitar a los judíos a retornar a Jerusalén, Ciro no solo muestra una disposición hacia la libertad religiosa, sino que también subraya la importancia de este acto para los creyentes judíos. La referencia a Dios en este contexto sugiere la consideración de Ciro hacia la religión y la protección divina, marcando un tono positivo para aquellos que elijan seguir su llamado y regresar a la tierra de sus ancestros. Este pronunciamiento refuerza la conexión entre Ciro y la voluntad divina, creando una narrativa en la que la benevolencia del rey persa se entrelaza con el reconocimiento de la importancia espiritual para el pueblo judío. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice:
Y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Yahvé Dios de Israel. En esta orden directa de Ciro, se establece claramente el propósito del retorno de los judíos. La reconstrucción del templo en Jerusalén. La mención específica de la casa a Yahvé Dios de Israel resalta la importancia de este lugar de adoración central para el pueblo judío y su relación con su Dios. La orden de suba a Jerusalén implica una dirección geográfica específica, indicando la tierra de su herencia y el sitio designado para la reconstrucción del templo. Al enfocarse en la tarea de edificar la casa a Yahvé Dios de Israel, Ciro muestra una comprensión y respeto por las creencias y prácticas religiosas de los judíos. Esta declaración no solo implica la libertad para regresar, sino que también proporciona un mandato claro para la restauración del centro espiritual de la comunidad judía. Al identificar a Yahvé como Dios de Israel, Ciro reconoce la conexión única entre este Dios y el pueblo judío, estableciendo un tono de colaboración y respeto mutuo en la empresa de reconstruir el templo. La reconstrucción del templo no solo tiene implicaciones físicas, sino también espirituales, y Ciro, al emitir esta orden, se presenta como un líder que comprende y respeta la importancia de la fe para sus súbditos judíos. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Esta afirmación refuerza de manera contundente la identificación de Yahvé como el único Dios verdadero. La inclusión de la expresión Él es el Dios subraya la singularidad y la supremacía de Yahvé en la fe judía. Este pasaje está vinculado directamente con la orden de reconstruir el templo en Jerusalén, indicando que es el lugar designado para el culto al único Dios. La mención de la cual está en Jerusalén añade una dimensión geográfica y espiritual al mandato. No solo se trata de reconstruir un edificio físico, sino de restablecer el punto central de adoración para el pueblo judío en la ciudad santa de Jerusalén. Este énfasis geográfico conecta la presencia divina de Yahvé con un lugar específico, resaltando la importancia de Jerusalén como el epicentro espiritual de la fe judía. En conjunto, esta declaración refuerza la idea de que la reconstrucción del templo no es simplemente una tarea arquitectónica, sino un acto de restauración espiritual. Restaurar el culto a Yahvé en Jerusalén es reconocer la singularidad de Dios y reafirmar la conexión especial entre la divinidad y el pueblo judío en su ciudad sagrada. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Esdras, versículo 4. El cual dice: Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde mor, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde mor. Esta declaración amplía la convocatoria de Ciro de una manera inclusiva y comprensiva. Al referirse a todo el que haya quedado, Ciro no limita la llamada a una ubicación específica, sino que reconoce a los judíos que se han dispersado por el vasto imperio persa como resultado del exilio. La inclusión de en cualquier lugar donde mor resalta la universalidad de la convocatoria. No importa en qué rincón del imperio persa se encuentren los judíos, Ciro los llama a participar en el proyecto de reconstrucción. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.
Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Esta amplitud geográfica destaca la voluntad del rey persa de permitir que los judíos regresen desde cualquier parte de su reino para contribuir a la restauración en Jerusalén. Esta frase subraya la compasión y la consideración de Ciro hacia aquellos que pudieron haber quedado atrás durante el exilio. La universalidad de la convocatoria refleja la generosidad y la apertura del rey persa hacia su diversa población, haciendo hincapié en que todos los judíos, sin importar su ubicación actual, están invitados a participar en el proyecto de reconstrucción del templo en Jerusalén. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Esta declaración impulsa a las comunidades locales a contribuir de manera tangible al proyecto de reconstrucción del templo. Al mencionar la colaboración mediante plata, oro, bienes y ganados, Ciro no solo destaca la diversidad de formas en que se puede brindar apoyo, sino que también reconoce la importancia de los recursos materiales para llevar a cabo esta empresa. El llamado a los hombres de su lugar enfatiza la participación activa de la comunidad local en el respaldo a sus compañeros judíos. Esta colaboración no solo fortalece el sentido de comunidad, sino que también representa una forma práctica de solidaridad y apoyo mutuo entre los habitantes de la región. La inclusión de plata, oro, bienes y ganados indica la necesidad de una contribución sustancial para financiar y respaldar la reconstrucción. Este llamado no solo se trata de palabras, sino de acciones tangibles que demuestren el compromiso y la solidaridad de las comunidades locales en la restauración del templo en Jerusalén. Ciro, al hacer este llamado, fomenta la participación colectiva y la inversión de recursos para lograr el éxito del proyecto. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esta declaración amplía la solicitud de contribuciones al incluir específicamente las ofrendas voluntarias destinadas a la casa de Dios, es decir, al templo en Jerusalén. Esta adición destaca la importancia de la participación voluntaria y el compromiso religioso de la comunidad en la restauración de un lugar sagrado. El término ofrendas voluntarias resalta la naturaleza voluntaria y generosa de estas contribuciones. Ciro no solo busca apoyo financiero obligatorio, sino que anima a la comunidad a participar de manera activa y desinteresada en el proyecto. La inclusión de este aspecto voluntario refuerza la idea de que la restauración del templo no es solo una tarea arquitectónica, sino un acto de devoción y adoración. La especificación de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, agrega un componente espiritual a la solicitud. Al resaltar la conexión directa entre las ofrendas y el templo, se subraya la importancia de la casa de Dios como un lugar central para la adoración y la conexión divina. En conjunto, esta declaración no solo insta a la contribución material, sino que también enfatiza la dimensión espiritual y voluntaria del compromiso de la comunidad con la causa religiosa de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Esdras, versículo 5, el cual dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas,
todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Yahvé, la cual está en Jerusalén. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Esta descripción destaca la naturaleza organizada y coordinada de la respuesta de la comunidad judía al llamado de Ciro. La mención de los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín resalta la participación de líderes tribales, quienes, al representar las estructuras familiares y paternas, desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones y la movilización de sus comunidades. La inclusión de los sacerdotes y levitas agrega la dimensión religiosa a este esfuerzo. La colaboración entre líderes tribales y figuras religiosas destaca la importancia de un enfoque integral, donde la dirección espiritual y comunitaria trabajan en conjunto para lograr un objetivo compartido. La cooperación entre estas diferentes facciones resalta la unidad dentro de la comunidad judía y la diversidad de habilidades y funciones que contribuyen al esfuerzo colectivo. El hecho de que se levantaron implica una respuesta activa y enérgica por parte de estos líderes. Esta acción conjunta refleja el carácter comunitario y cooperativo del empeño, destacando la necesidad de un liderazgo sólido y coordinado para llevar a cabo con éxito la tarea de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Yahvé. Esta declaración resalta la motivación divina que impulsa a ciertas personas a participar en el proyecto de reconstrucción. Al afirmar que Dios despertó su espíritu, se pone de relieve la intervención divina en el corazón y la voluntad de aquellos que sienten el impulso de contribuir a la edificación del templo. La mención de subir a edificar la casa de Yahvé subraya la importancia espiritual del acto. No se trata simplemente de una tarea arquitectónica, sino de responder a una llamada divina para restaurar el lugar de adoración central de Yahvé. Este pasaje enfatiza el papel de la fe y la conexión espiritual en la decisión de participar en la reconstrucción. La frase cuyo espíritu despertó Dios sugiere una experiencia espiritual personal, donde la intervención divina lleva a un despertar interior. Este despertar no solo implica una conciencia renovada, sino también una respuesta activa a la dirección de Dios. La participación en la reconstrucción del templo se presenta como una manifestación de la fe y la obediencia a la llamada divina. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: la cual está en Jerusalén. Esta afirmación refuerza la conexión del templo con la ciudad sagrada de Jerusalén. La repetición de esta ubicación no es simplemente descriptiva, sino que subraya la centralidad espiritual y simbólica de Jerusalén en la identidad y la práctica religiosa judías. Jerusalén es reconocida como el epicentro de la vida espiritual y la adoración para el pueblo judío. La mención de la ciudad no solo señala un lugar geográfico, sino que evoca una rica historia religiosa y cultural. La elección de construir el templo específicamente en Jerusalén resalta la importancia única de esta ciudad en la cosmovisión judía. La repetición de esta ubicación, la cual está en Jerusalén, refuerza la conexión inseparable entre el templo y la ciudad santa. Esta frase no solo proporciona información sobre la ubicación física, sino que también destaca la importancia teológica y espiritual de Jerusalén en el contexto de la fe judía. La centralidad de Jerusalén en la identidad religiosa judía se refleja en la elección de erigir el templo en este lugar específico. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Esdras, versículo 6.
el cual dice: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas. Esta declaración destaca el apoyo significativo que recibieron aquellos que se embarcaron en el proyecto de reconstrucción del templo. La inclusión de todos los que estaban en sus alrededores sugiere una colaboración amplia que va más allá de la comunidad judía directa, posiblemente incluyendo a personas de diversas etnias y culturas dentro del imperio persa. El hecho de que proporcionaran ayuda con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas indica una contribución diversa y sustancial. Este apoyo material demuestra un espíritu de cooperación y respeto intercultural. La generosidad de aquellos que rodeaban a la comunidad judía refleja un entendimiento mutuo y la disposición a contribuir al éxito del proyecto, incluso si no compartían la misma fe o tradiciones. Esta colaboración entre diferentes comunidades dentro del imperio persa resalta un ambiente de tolerancia y cooperación. La disposición de aquellos en los alrededores para contribuir con recursos valiosos sugiere una apertura a la diversidad y un reconocimiento de la importancia de preservar y apoyar las prácticas religiosas y culturales de los demás. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Esta afirmación destaca la generosidad y el compromiso personal de aquellos que participaron en el proyecto de reconstrucción del templo. La mención de todo lo que se ofreció voluntariamente subraya que la contribución no se limitó a lo requerido o mandado, sino que fue una expresión genuina de devoción y solidaridad. La inclusión de voluntariamente resalta la naturaleza libre y desinteresada de las ofrendas. Estas no fueron impuestas por obligación, sino que surgieron de la disposición y la generosidad individual. Esta característica voluntaria sugiere un compromiso profundo y una conexión personal con la causa, convirtiendo las contribuciones en una expresión significativa de la fe y el compromiso con el proyecto. La frase además de todo indica que estas ofrendas voluntarias se sumaron a otras formas de apoyo ya mencionadas. Esto resalta la amplitud y la diversidad de la contribución, abarcando tanto recursos materiales como ofrendas voluntarias, creando una colaboración completa y holística en la realización del proyecto. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Esdras, versículo 7. El cual dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahvé, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahvé. Este acto de Ciro simboliza no solo un gesto político de buena voluntad hacia el pueblo judío, sino también un reconocimiento de la soberanía de Yahvé. Al devolver estos objetos sagrados, Ciro facilita la restauración del culto apropiado en Jerusalén. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. Este acto de Ciro va más allá de ser simplemente un gesto político, simboliza un acto de buena voluntad hacia el pueblo judío y también demuestra un reconocimiento de la soberanía de Yahvé. Al devolver los utensilios sagrados de la casa de Yahvé, Ciro no solo muestra respeto hacia la religión judía, sino que también facilita la restauración del culto apropiado en Jerusalén. La acción de sacar los utensilios de la casa de Yahvé puede interpretarse como un gesto simbólico de restitución y reconciliación.
Ciro, al devolver estos objetos sagrados, está reconociendo la importancia de la casa de Yahvé para el pueblo judío y permitiendo que se restablezca el culto adecuado. Este acto también puede interpretarse como un reconocimiento de la autoridad divina sobre estos objetos y sobre la casa de Yahvé. La devolución de los utensilios sagrados por parte de Ciro puede entenderse como un paso hacia la restauración de la vida religiosa y cultural en Jerusalén. Este gesto no solo tiene implicaciones políticas, sino que también tiene un significado espiritual al permitir que la comunidad judía continúe su práctica religiosa de acuerdo con sus tradiciones y creencias. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: "Y los había puesto en la casa de sus dioses". Esta referencia a Nabucodonosor y su saqueo del templo de Jerusalén evoca un periodo de destrucción y exilio en la historia del pueblo judío. La mención de este acto pasado subraya la magnitud de la restauración que ahora está en marcha bajo el reinado de Ciro. La conexión con Nabucodonosor rememora un episodio doloroso en la historia del templo y del pueblo judío. El saqueo por parte de Nabucodonosor fue un evento traumático que resultó en la destrucción del templo y el exilio del pueblo judío. Al hacer referencia a este pasado, se resalta el contraste con el presente, donde Ciro, en un gesto notable, está facilitando la devolución de los utensilios sacados y permitiendo la reconstrucción del templo. Esta mención sirve para destacar la importancia histórica y simbólica de la restauración en curso. No solo se trata de la devolución de objetos sagrados, sino de la reversión de un evento traumático en la historia del templo y del pueblo judío. La restauración se convierte así en un acto significativo de recuperación y renovación después de un periodo de sufrimiento. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Esdras, versículo 8. El cual dice: "Lo sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar príncipe de Judá". Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: "Lo sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero". Esta declaración revela la meticulosidad y la atención oficial que rodearon el proceso de devolución de los objetos sagrados. La mención específica de Mitrídates como el tesorero encargado de la tarea sugiere que este proceso fue llevado a cabo de manera organizada y con la supervisión de una figura de autoridad, garantizando la legitimidad y el orden en la transferencia de estos objetos sagrados. La elección de mencionar a Mitrídates como el tesorero destaca la importancia de la gestión financiera y administrativa en este acto. La devolución de los objetos sagrados no fue un asunto casual, sino que fue una tarea llevada a cabo por un funcionario de alto rango, posiblemente para asegurar que el proceso se llevara a cabo de manera correcta y de acuerdo con las normas establecidas. La frase "por mano de Mitrídates tesorero" también sugiere que esta acción fue oficialmente autorizada y respaldada por el rey Ciro. La intervención de un tesorero en este proceso subraya la seriedad y la importancia que se le atribuyó a la devolución de los objetos sagrados, indicando que se consideraba un acto significativo tanto desde el punto de vista religioso como político. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: "el cual los dio por cuenta a Sesbasar príncipe de Judá". Esta declaración destaca la figura de Sesbasar como un intermediario clave en la restauración de los utensilios sagrados. Al identificarlo como príncipe de Judá, se enfatiza su autoridad y liderazgo dentro de la comunidad judía. Además, su papel de recibir los utensilios por cuenta del pueblo judío resalta la confianza que Ciro deposita en él para liderar el esfuerzo de reconstrucción.
La designación de Sesbazar como príncipe de Judá sugiere que no solo era un líder político, sino también un representante destacado de la comunidad judía ante las autoridades persas. La responsabilidad de recibir los utensilios y gestionar su devolución implica un nivel significativo de confianza y reconocimiento de la posición de liderazgo de Sesbazar. La frase "los dio por cuenta a Sesbazar" indica un proceso ordenado y registrado. La inclusión de esta información contable refuerza la seriedad y la formalidad del acto, destacando que la devolución de los utensilios se llevó a cabo de manera cuidadosa y documentada. Este énfasis en la contabilidad también puede sugerir un compromiso transparente y responsable en el manejo de los objetos sagrados. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Esdras, versículo 9. El cual dice: y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: 30 tazones de oro. La mención de 30 tazones de oro indica la devolución de objetos de valor significativo y uso ceremonial. Estos tazones, al ser de oro, no solo son valiosos en términos materiales, sino que también tienen connotaciones simbólicas asociadas con la riqueza, la sacralidad y el esplendor. La cantidad específica, 30, puede tener implicaciones simbólicas o rituales. En la tradición bíblica, el número 30 a menudo se asocia con la madurez y el inicio de una etapa significativa. La devolución de 30 tazones de oro podría interpretarse como un símbolo de renovación y comienzo de una nueva fase en la vida religiosa y cultural de la comunidad judía. La naturaleza de oro de estos tazones sugiere su uso en rituales ceremoniales, posiblemente para libaciones u otras prácticas religiosas específicas. El oro, por su durabilidad y pureza, se considera un metal precioso adecuado para objetos litúrgicos y rituales sagrados. Así, la devolución de estos tazones no solo tiene un valor material, sino que también implica la restauración de elementos esenciales para la práctica religiosa adecuada. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: 1000 tazones de plata. La referencia a 1000 tazones de plata indica una cantidad considerable de objetos rituales o ceremoniales. La plata, al igual que el oro, es un metal precioso y se ha utilizado históricamente en contextos religiosos debido a su pureza y brillo. La cantidad significativa de 1000 tazones sugiere una abundancia y generosidad en la devolución de estos objetos rituales. El número 1000 también puede tener connotaciones simbólicas, a menudo asociado con plenitud o completitud en la tradición bíblica. En este contexto, la devolución de 1000 tazones de plata podría interpretarse como un gesto abundante y completo en el restablecimiento de las prácticas ceremoniales y litúrgicas. La plata, al igual que el oro, tiene un valor más allá de lo material en el contexto religioso. Se considera un metal noble y apropiado para objetos sagrados. Por lo tanto, la devolución de 1000 tazones de plata no solo representa una contribución material significativa, sino también la restauración de elementos esenciales para la adoración y la práctica religiosa. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: 29 cuchillos. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.
La presencia de 29 cuchillos en la devolución de objetos sugiere que estos instrumentos podrían tener funciones específicas en el contexto de los rituales del templo. Los cuchillos, siendo herramientas afiladas, podrían haber sido utilizados para propósitos prácticos, como el sacrificio de animales en ceremonias religiosas. El número específico, 29, podría tener alguna significancia simbólica o práctica, aunque no se proporciona contexto adicional. La elección de devolver estos cuchillos junto con otros objetos rituales indica la importancia de estos instrumentos en el contexto de la adoración en el templo. La utilización de cuchillos en rituales religiosos, especialmente en el sacrificio de animales, es una práctica común en diversas tradiciones religiosas. Estos cuchillos, por lo tanto, no solo tendrían un valor práctico sino también una carga simbólica en el contexto de las ceremonias del templo. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Esdras, versículo 10, el cual dice: 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: 30 tazas de oro. La devolución de 30 tazas de oro señala la restauración de objetos preciosos destinados al servicio del templo. Al igual que los tazones, estas tazas de oro no solo tienen un valor material significativo, sino que también llevan consigo connotaciones simbólicas y ceremoniales. El número 30 puede tener implicaciones rituales o simbólicas, y su elección podría estar relacionada con la complejidad y la riqueza simbólica de las prácticas del templo. Este número, en la tradición bíblica, a menudo se asocia con la madurez y el comienzo de una etapa significativa. Las tazas de oro, por su naturaleza noble, sugerirían su uso en rituales sagrados y ceremonias dentro del templo. El oro, con su brillo y durabilidad, se considera apropiado para objetos litúrgicos destinados al servicio divino. Continuando con este versículo, analizaremos la expresión que dice: otras 410 tazas de plata. La devolución de un número tan considerable de 410 tazas de plata amplía la colección de utensilios necesarios para las prácticas religiosas en el templo. La cantidad significativa de tazas de plata sugiere un compromiso generoso y abundante en la restauración de estos objetos rituales. La plata, siendo un metal precioso, también se considera adecuada para objetos litúrgicos destinados al servicio divino. La inclusión de tazas de plata, junto con las tazas de oro y otros utensilios, refuerza la diversidad y la riqueza de los elementos rituales que se están restaurando. La cantidad específica de 410 podría tener implicaciones prácticas o simbólicas. La magnitud de la devolución resalta la importancia de estos objetos en el contexto de las prácticas religiosas y destaca el compromiso de restaurar no solo la estructura física del templo sino también los elementos rituales esenciales. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: y otros 1000 utensilios. La mención de 1000 utensilios de manera general indica una cantidad considerable y diversa de objetos devueltos para el servicio del templo. La inclusión de esta cifra resalta la amplitud y la abundancia de los esfuerzos para restaurar los elementos necesarios para las prácticas religiosas. La falta de especificidad sobre la naturaleza exacta de estos utensilios sugiere que la devolución abarca una variedad de objetos destinados a diversos propósitos dentro del servicio del templo. Puede incluir instrumentos rituales, recipientes ceremoniales y otros implementos necesarios para llevar a cabo las diversas actividades litúrgicas.
La cifra redonda de 1000 podría tener connotaciones simbólicas de plenitud o completitud, indicando que la devolución abarca una gama completa de utensilios necesarios para el servicio religioso. Esto refuerza el compromiso de restaurar y diversificar los elementos rituales esenciales para la adoración en el templo reconstruido. Continuamos este análisis del capítulo 1 del libro de Esdras, versículo 11, el cual dice: todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Iniciaremos el análisis de este versículo en la frase que dice: todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. La cifra total de 5400 utensilios de oro y plata subraya la magnitud de los bienes restituidos, destacando la importancia de estos objetos para la reconstrucción y el funcionamiento del templo. Esta cifra completa resalta la amplitud y la riqueza de los esfuerzos de restauración en términos de objetos rituales y ceremoniales. El hecho de que se mencionen específicamente utensilios de oro y plata indica la calidad y la sacralidad de estos objetos destinados al servicio religioso. El oro y la plata, como metales preciosos, se consideran apropiados para objetos litúrgicos y rituales debido a su pureza y valor. La cifra detallada, 5400, proporciona una imagen clara de la cantidad total de bienes restituidos, subrayando la generosidad y la abundancia en los esfuerzos para devolver estos utensilios al templo. La precisión de la cifra también puede sugerir un registro cuidadoso y ordenado de los objetos devueltos. En resumen, la cifra total de 5400 utensilios de oro y plata resalta la magnitud y la importancia de estos bienes para la reconstrucción y el funcionamiento adecuado del templo, enfatizando la amplitud de los esfuerzos de restauración en el ámbito de los objetos rituales y ceremoniales. Para terminar con este versículo analizaremos la frase que dice: todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Esta declaración destaca el papel crucial de Sesbazar como líder en la transferencia de los objetos sagrados. Sesbazar, identificado como líder de la primera ola de retornados judíos, no solo supervisa, sino que también se asegura de que estos objetos sagrados acompañen al pueblo en su regreso a Jerusalén. La mención de todos enfatiza la inclusión completa de los utensilios de oro y plata en el proceso de retorno. Sesbazar se convierte en el encargado de garantizar que estos objetos rituales sean llevados de vuelta a su lugar adecuado en Jerusalén, contribuyendo así a la restauración de las prácticas religiosas conforme a las tradiciones antiguas. La conexión entre los objetos sagrados y el retorno del cautiverio babilónico subraya la importancia de estos utensilios en la vida religiosa y cultural de la comunidad judía. La devolución de los utensilios no es simplemente un acto simbólico, sino que forma parte integral del proceso de restauración de la identidad y las prácticas religiosas judías. En resumen, la declaración resalta la figura de Sesbazar como líder clave en el retorno de los objetos sagrados, señalando su papel en la restauración de la adoración y las tradiciones religiosas en Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. Ahora vamos a compartir la lectura del capítulo 1 del libro de Esdras, de donde tomamos la información para hacer el análisis. En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, despertó Yahvé el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro rey de Persia, Yahvé el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Yahvé Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde mor, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Yahvé, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahvé, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén.